Muy bien, ¿qué tal muchachos? Vamos a continuar con la tercera parte, ¿sí? Con la tercera parte que se titula ya Las características de la filosofía. Mi nombre es Roberto Zipán y vamos a continuar con el curso de filosofía. El tema es Introducción a la filosofía. Así que vamos muchachos, continuamos. A ver, ahora vamos a hablar netamente de las características de la filosofía, que son varias, las cuales van a dar como principio, ¿sí? Dar qué es con la filosofía, a ayudar la filosofía a que se pueda conformar, ya que acuérdense que hay algunos filósofos que nos decían que la psicología era ciencia y otros que no, dentro del cual vamos a iniciar por la característica totalizadora. Nosotros cuando hablamos de que algo es totalizador, porque va a abarcar aquellos aspectos de máxima generalidad. También se le llama universal, porque abarca temas tan amplios como el universo, en donde vamos a encontrar a los tres filósofos totalizadores o totalizantes. El primero de ellos es el gran Aristóteles, el que nos hablaba de un primer motor inmóvil, aquel que inicia el movimiento pero no se mueve. Después vamos a tener al gran Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos hablaba también de un ser universal, incluso un ser fuera del tiempo, ¿sí? Llamado Dios, ¿sí? Llamado Dios. Y después tenemos a George Hegel. George Hegel también nos hablaba de un ser todopoderoso, en la cual se refiere como espíritu absoluto o razón absoluta, muchachos, en donde estos pensadores van a utilizar estos términos para poder abarcar y poder estudiar todas las cosas, ¿sí? Para poder abarcar y estudiar todas las cosas, por eso es totalizador. De ahí tenemos que la filosofía es radical. ¿Por qué la filosofía es radical? Porque simplemente va a ir a la raíz de los principios y fundamentos de toda la realidad. Sí, va a ir a la raíz y los fundamentos, principios de toda la realidad. Eso es muy importante. Por ejemplo, Tales de Mileto. ¿Cuál era el principio? El arjé, según Tales de Mileto. A ver, ¿cuál era el principio o arjé según Tales de Mileto? Yo sé que tú lo sabes. A ver, dímelo. ¿Cuál es el principio o arjé según Tales de Mileto? A ver, vamos. El agua. Muy bien. Para ser específicos, no netamente el agua, sino lo húmedo. ¿Ya? Sino lo húmedo. Cuando nos hablan de lo húmedo, claro, uno de ellos puede haber sido el semen, aquello que ingresa en el cuerpo de la mujer para así procrear vida, un ejemplo. Pero no solamente se refiere a eso, sino se refiere a cualquier líquido que pueda generar vida. Por ejemplo, cuando tú le echas a una plantita, generamos vida, provocamos vida. ¿Sí? Cosas como esas son indispensables para Tales de Mileto. Por eso denominó al agua como el arjé de todo. De ahí teníamos a René Descartes. René Descartes, por ejemplo, en el ejemplo del árbol de la sabiduría, nos decía que la filosofía era la raíz de este árbol, el fundamento, la base de toda ciencia. Después teníamos al gran Carlos Marx. Carlos Marx nos decía que el fundamento, el principio de todo, era lo económico, era la economía, ¿ya? Era la economía, niños y niñas, en la cual esta economía, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, sí, el dinero para poder comprar productos. Si no tienes dinero, ¿podrás comprar algo? ¿Podrás vivir? ¿Sí? Podrá, no, profesor, no puedo comprarme mis alimentos. No, profesor, no puedo comprarme pastillas. Muy bien, entonces tristemente vas a morir. Por eso el gran Carlos Marx consideraba que el principio de todo era lo económico, ¿sí? Era la economía. Muy bien, después proseguimos con la característica racional. La característica racional es aquella que expresa mediante razonamientos, juicios y conceptos rigurosos la postura de una persona. Por ejemplo, tenemos al gran Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos decía, ¿sí? Nos decía que Dios existe y para ello va a utilizar 5 razones, llamada la teoría de las 5 vías, para demostrar la existencia de Dios. ¿Sí? Va a utilizar estos argumentos.
para demostrar lógicamente que Dios existe. De ahí tenemos a Bertrand Russell, o Bertrand Russell, es aquel que pertenece a la oposición. Él es un gran, sí, un personaje que pertenece al ateísmo. Él planteaba que con un solo argumento que Dios no existe. O sea, ambos utilizan juicios, conceptos, razonamientos y argumentos para demostrar su posición. ¿Sí? Para demostrar su posición. ¿Quién es más racional, el varón o la mujer? Pues nosotros los varones. Nosotros los varones utilizamos argumentos sólidos para demostrarles a ustedes que somos inocentes, que no hemos hecho nada, ¿sí? Pero en cambio ustedes no pueden con su genio y utilizan herramientas ingeniosas para poder ganarnos una discusión. Por ejemplo, se ponen a llorar, ¿sí? Entre otras cosas. O sea, ustedes nos demuestran la actitud racional. De ahí tenemos la característica crítica. La característica crítica trata de poner en duda toda verdad, creencias y prejuicios. Por ejemplo, Aristóteles pone en duda y critica la teoría del gran Platón. Acuérdense que, ¿sí? Acuérdense que Platón, sí, muchachos, acuérdense que Platón nos hablaba de que existen dos mundos. De ahí parte la llamada, sí, teoría de los dos mundos, sí, la llamada teoría de los dos mundos. En cambio, Aristóteles critica eso y le va a decir, no, maestro, usted está equivocado. Solo existe un mundo que es el mundo sensible. De ahí tenemos a el gran John Locke. John Locke critica, por ejemplo, a René Descartes. René Descartes que te hablaba que existen ideas innatas que nacieron contigo. Por ejemplo, llorar. Nadie te enseñó a ti a llorar. Eso ya nació contigo, ¿sí? Ya nació contigo mismo. Muy bien. En cambio, John Locke critica, no le dice, ¿no? La razón no es el fundamento, las ideas innatas no es el fundamento del origen del conocimiento, sino cuál es la experiencia. A partir del uso de la experiencia, nosotros vamos a poder formular la tabula rasa. ¿Qué es la tabula rasa? La hoja en blanco. Se dice que cuando tú naciste, tu mente nació en blanco y que a medida que vas a ir que a medida que tú vas a ir conociendo, a medida que tú vas a ir aprendiendo, vas a ir descubriendo nuevas cosas, es así como se va a ir llenando esta tabla, como se va a ir llenando esta hoja en blanco, ¿sí? Así que muchachos, hasta acá espero que todos ustedes hayan entendido. Vamos a proseguir con la siguiente característica, que es la característica problemática. ¿En qué se basa? Simplemente en que va a buscar problemas. Cualquier tipo de problema, sea de la vida humana, la naturaleza, el conocimiento, la existencia, cualquier tipo de problema. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿Alguien me puede decir qué es la felicidad? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es la felicidad? ¿Sí? A ver, exactamente no. ¿Por qué no podemos decir qué es la felicidad? ¿Sí? A ver, ¿por qué no podemos decir qué es la felicidad? Muy sencillo. Porque la felicidad es algo que para cada persona es distinta. Yo sé que muchas de ustedes, señoritas, su felicidad es estar con sus animales. Sí, yo sé que a algunas de ustedes les encantan los gatos, por ejemplo. Cada rato le toman foto a su gatito. A otros les gustan los perros. ¿Sí? A cada rato le toman foto a los perros. ¿Sí? La felicidad es pasarlo con sus animales. Dice, profesor, los conejos son mi felicidad. Pasarla con tu mamá es tu felicidad. O con tu enamorado, ¿sí? Es tu felicidad. Pero dígame, entonces, dime, el día que se te vaya tu enamorado, el día que tu enamorado te termine, ¿se irá tu felicidad? ¿Tu felicidad desaparece? Sí, profesor, en ese momento capaz desaparecerá. No, es falso. Tu felicidad sigue ahí, solo que disminuyó. Sigue ahí tu felicidad. Tarde o temprano vas a olvidar a ese maldito desgraciado basura, ¿sí? Y vas a volver a ser feliz. Vas a volver a sonreír. Así que tu felicidad continúa ahí. Muy bien, eso es lo primordial. ¿Sí? Eso es una pregunta abierta, porque hay varias respuestas de lo que es la felicidad.
Yo sé que para muchos de ustedes la felicidad son de distintas formas, de distintas maneras. También lo mismo es la pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Sí? ¿Qué es la filosofía? La filosofía es aquella, ¿sí? Pregunta que aún sigue abierta, ¿sí? Que ha tratado de ser respuesta por quiénes, por Pitágoras, tratado de ser respuesta por quién, ¿sí? Por el gran Platón, ya, por Platón, ha tratado de ser resuelta, ¿sí? Por ejemplo, por Aristóteles, por Carlos Marx, por Hegel. Todos ellos han tratado de definir qué es la filosofía. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos terminado, ¿sí? Esta tercera parte. Ha sido un gusto. Mi nombre ha sido Roberto Zipán, ¿sí? Y no te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de dejarnos tu comentario y tu like si esta clase te ha gustado, si has podido aprender algo nuevo. Así que ha sido un gusto. Y en la descripción van a encontrar el link del grupo cerrado de WhatsApp en donde vamos a compartir estas diapositivas y el material de la clase. No te olvides también de seguirnos en Facebook como Tiempo del Saber y en Instagram como Tiempo del Saber, en el cual nosotros estamos haciendo muchas veces directo y en Instagram estamos conviviendo con los seguidores. Ha sido un gusto, muchachos. Cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima.